organizado. Y nada, tenemos aquí a Ramón, creo que tenemos un compañero que está día a día en la batalla política, como hoy, por ejemplo, que ha venido desde Madrid, que ha estado en las mañanas de 4, y vamos, está todos los días en los espacios mediáticos de gran audiencia. Ramón Espinar es un politólogo, miembro de Juventud Sin Futuro, y una organización conocida por, una de las tantas conocidas por estar siempre presente en el 15M. Creemos que el 15M supuso una ruptura de cómo se concebía la política, reservada a una minoría tecnocrática, y abrió cambios importantes en este país para entender la política una política más participativa, una política del día a día, y poder coger las riendas de nuestras vidas y de nuestro país. Bueno, pues sin más, os dejamos aquí una hoja de firmas para que vayáis pasándola, y sin más os dejo por Ramón. Bueno, yo creo que para hablar de participación política hay dos palabras clave. La primera es ilusión y la segunda es miedo. Lo primero, gracias al Círculo de Podemos de la Roda por perder el miedo, por perder el miedo a la política y a la participación, por perder el miedo a organizar actos como este, en los que la gente normal viene, habla, discute de política, está a gusto y se va a su casa tranquilamente. En este país, hace 30 años que recuperamos la democracia, pero no recuperamos una democracia de calidad ni recuperamos una democracia completa, porque es imposible tener una democracia de calidad y tener una democracia completa cuando al participar en política a uno lo primero que le dicen es: tú no te signifiques, que no se te note mucho, ve a las manifestaciones pero que no se te vea, que nadie te identifique, que nadie te coloque, de política en el bar mejor no hablar, mejor hablar de fútbol y de tonterías. Que nos digan todo eso es que nos estén negando el derecho a la democracia. Democracia es participación de la gente corriente en política. Y la gente corriente no tenemos, yo ahora voy a la tele, pero creedme que hasta hace unos meses no iba, y no tenemos otro espacio de socialización política que juntarnos con la gente que es como nosotros. Que dejar de delegarle la política a señores que son profesionales de esto, que visten con traje y corbata, que salen por la tele, que nos cuentan cómo ven ellos el mundo y que fundamentalmente a lo que se dedican es a poner las instituciones que son de todos y que tienen que servir a la democracia al servicio de los amigotes que le llenan los sobres. Así que muchas gracias al Círculo de Podemos de la Roda y muchas gracias en especial a Fran Casamayor, que es la persona que me ha traído aquí, que es un amigo y que es una persona comprometida y valiente. Así que muchas gracias, Fran, por perder el miedo, muchas gracias al Círculo de Podemos, muchas gracias al Círculo de Podemos de la Roda por perder el miedo a la política. Participar, como decíamos, es recuperar la política para los cualquiera, para la gente que no tiene que vestir de traje y corbata, que no tiene que salir en la tele, que no tiene que tener un escaño en el Congreso de los Diputados o que no tiene que ser alcalde de su pueblo. La política no le pertenece ni a los alcaldes, ni a los trajes, ni a las corbatas, ni a los diputados. La política en democracia le pertenece a la gente. Hay una frase de un presidente del gobierno de los Estados Unidos, nada sospechoso de revolucionario, que era Abraham Lincoln, que decía que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pues eso es exactamente lo que estamos proponiendo en este ciclo de cambio político. Recuperar eso, recuperar el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Porque tenemos una democracia en crisis por varias cosas. La primera, por la que decíamos, porque hay miedo a hacer política, o había miedo a hacer política. Por eso fue tan importante el 15M, por lo menos para nosotros en Madrid. No sé cómo se vivió en La Roda, pero para nosotros en Madrid fue fundamental. Fue fundamental encontrar un momento de explosión en la que salías a la calle y te mirabas cara a cara con gente que estaba pasando por lo mismo que tú. Gente que estaba en el paro, gente que estaba en casa triste, gente que no encontraba trabajo y que sentía que todo eso formaba parte de un fracaso personal. Que la frustración, que la depresión, que estar triste en casa por las mañanas tiene que ver con que has hecho mal las cosas. Y resultaba que no. Y resultaba que
cuando en el país hay más de un 25% de parados, cuando en el país hay más de un 50% de paro juvenil, o sea, más de 1 de cada 2 jóvenes están en el paro, el problema no lo tienes tú. El problema no es que tú hayas hecho mal las cosas ni que seas un sinvergüenza. El problema es que hay unos sinvergüenzas que no te están dejando oportunidades para desarrollarte en la vida y que no te están dejando oportunidades para lograr el futuro. Pero solo lo sabes y solo te conectas con los demás cuando participas políticamente y les miras cara a cara y te cuentas lo que te pasa. Y eso también es política. Política no es solo hablar de la ley de no sé qué o del trámite parlamentario para no sé qué otra cosa. Política es mirarte a la cara con la gente que vive contigo, con la gente que vive en tu pueblo, con la gente que vive en tu barrio, con la gente que vive en tu ciudad y decir, tenemos los mismos problemas. Y estos problemas tienen causas, tienen culpables y tienen consecuencias. Fundamentalmente las causas son cómo se hace la política. Los culpables son quienes han tenido el monopolio de la política en exclusiva, que son políticos profesionales y empresarios que les han puesto a su servicio. Y las consecuencias son las que estamos padeciendo todos y todas. De forma que, ¿de qué va este ciclo político? Y esto cuando se hablaba del 15M y ahora cuando se habla de Podemos y a nosotros cuando nos hablan de Juventud Sin Futuro, es una cosa que nos dicen siempre, ¿no? Y es donde nos quieren situar siempre. Bueno, vosotros, la gente de izquierdas, y yo la verdad que soy de izquierdas, de toda la vida, yo creo que no hay ninguna duda. Pero esto no va de gente de izquierdas, esto no va de gente solo de izquierdas, esto va de gente que quiere recuperar las instituciones democráticas para poder volver a ponerlas al servicio de la gente y no de quienes se las han quedado. Y esto es fundamental entenderlo. No estamos en un momento político en el que se vaya a decidir si gobierna la izquierda o la derecha. La izquierda y la derecha se han estado repartiendo el poder en este país en los últimos 30 años y mirad cómo nos ha ido. Y mirad cómo nos ha ido. No va de eso, va de participar, va de creérnoslo de verdad, va de creernos que de verdad podemos, que de verdad se pueden cambiar las cosas y que la única forma de cambiar las cosas no es votando diferente, sino participando. Un voto cada 4 años es un procedimiento democrático, pero no hace una democracia. Una democracia la hace la participación de la gente, la política hecha por la gente y las decisiones tomadas por la gente. No tiene sentido, se montó mucho follón, os acordaréis, en Burgos con la cosa esta de Gamonal, ¿verdad? Se montó un follón estupendo. ¿De dónde venía todo el conflicto de Gamonal en Burgos? Venía de que el ayuntamiento había tomado una decisión contra la voluntad de la gente de un barrio. Un ayuntamiento, por mucho que se le haya votado cada 4 años, o cualquier institución, por mucho que se la vote cada 4 años, no puede tomar una medida contra la que está la mayor parte de la población, porque eso no es democrático, por mucho que se les hayan votado. Como no nos pueden cambiar el artículo 135 de la Constitución para decir que los intereses de la deuda que han contraído unos golfos los tenemos que pagar nosotros, quedándonos sin hospitales, sin colegios, sin buenas prestaciones de desempleo o con congelación de las pensiones. Eso también es democracia. La democracia son también derechos económicos, porque si no hay trabajo, si no hay dinero, si uno no puede desenvolverse en la vida, tampoco puede participar como ciudadano de pleno derecho de una sociedad democrática. La Constitución del 78, como todas las constituciones europeas, tiene un montón de epígrafes que van recogiendo derechos. Derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la sanidad, derecho a un montón de cosas. Y al final, todas las constituciones europeas dicen todos somos ciudadanos libres e iguales. Y ese libres e iguales significa que somos libres e iguales porque tenemos esos derechos. Y tenemos derecho a tener esos derechos. En un país en el que hay desahucios todos los días, quienes tienen recogida en la Constitución el derecho a la vivienda y son desahuciados, no son ciudadanos libres e iguales, no son ciudadanos de pleno derecho. Y eso, de nuevo, no es de izquierdas ni de derechas. No es un problema de izquierdas ni de derechas, es un problema de que nos están quitando los derechos de ciudadanía, nos están quitando el derecho a la democracia. Así que el momento político no es un momento que esté pidiendo volver a elegir entre la izquierda o la derecha, ver a Pablo Iglesias por la tele e ir a votarle. Pablo Iglesias, por sí mismo, no vale para nada. Pablo Iglesias sirve si es una herramienta colectiva, si es una herramienta para que todos y todas tomemos las riendas y el control de la democracia en este país. Pablo Iglesias tiene que ser el próximo presidente del gobierno en este país, pero lo tiene que ser empujado por una ola de cambio que vaya mucho más allá del voto el día de las elecciones, que tenga que ver con la participación política de todos y todas, y con perder el miedo, con salir de casa con la cabeza alta, y aunque nos arranquen los carteles de este acto, que me han contado que nos los han estado arrancando, no tendrán otra cosa mejor que hacer los demócratas de toda la vida que arrancarle los carteles a la buena gente del Círculo de Podemos de la Roda. Pues nada, ellos verán. Aunque nos arranquen los carteles, tenemos que salir de casa con la cabeza bien alta
Tenemos que salir de casa con la cabeza bien alta y decir, lo que estamos haciendo es ejercer nuestros derechos democráticos. Y si no nos dejáis ejercerlos, os tenemos que echar. Y no venimos a echaros por odio, no venimos a echaros por venganza, no venimos a echaros para hacer la revolución rusa, no venimos a echaros para nada de eso. Venimos a echaros porque necesitamos recuperar la democracia para recuperar el futuro. Porque este país está puesto al servicio de todo el mundo, menos de sus ciudadanos. Y para recuperar el futuro y para recuperar este país, necesitamos echar a los que lo han gobernado para sí mismos y en beneficio propio. Y necesitamos volver a ponerlo al servicio de la gente, a través de herramientas políticas y participativas. No puede ser que la política sea un monopolio y un coto privado en manos de unos pocos. No puede ser nunca más. Porque tener la política delegada en señores con traje y corbata significa que tenemos todas las decisiones que la política toma delegadas en ellos. Y si ellos toman todas las decisiones, las toman para ellos y para sus amigotes. Y nosotros necesitamos la política para vivir. Porque es muy probable que los ricos y las grandes empresas no necesiten las prestaciones sociales, no necesiten los hospitales, no necesiten este centro cultural para hacer un acto, no necesiten una guardería pública para llevar a sus críos, no necesiten pensiones públicas porque tengan planes de pensiones privados, pero la gente corriente sí necesitamos la política para vivir, sí que necesitamos todos esos servicios. La mayor parte de la gente no hubiera podido estudiar si no hubiera colegios públicos. La mayor parte de la gente no podría vivir cuando se jubila si no hubiera sistemas de pensiones públicas. Y la mayoría de la gente tendría serios problemas de salud si no hubiera hospitales públicos. Todo eso tenemos que defenderlo. Y tenemos que defenderlo de gente como Cospedal, a la que tenemos que echar no por odio ni por venganza. La tenemos que echar porque tenemos que recuperar los derechos que nos quieren quitar, que nos pertenecen y que son los que nos hacen ciudadanos libres e iguales y los que hacen que esto sea una democracia. Porque democracia no es solo votar cada 4 años. Repartir la riqueza también es una cuestión de democracia. Este es un tema un poco pesado, pero para que os hagáis una idea, en un país en el que hay una tasa de paro como la que hay y cada vez hay más riqueza, 4 veces más riqueza que en los años 80, está pasando algo. Y lo que está pasando fundamentalmente es que nos han estafado. Que antes tú trabajabas, ibas a tu puesto de trabajo todos los días y tenías un salario que te permitía vivir. Ahora, después de la gestión que han hecho de la crisis, es perfectamente compatible ser trabajador y pobre. Y supongo que aquí habrá gente que se ha visto en la situación, yo me he visto en la situación, de tener trabajos por los que cobras 400 o 500 euros al mes, firmas un contrato de 5 horas y al final acabas currando 8 horas todos los días. Y currar 8 horas todos los días para ganar 500 euros es ser trabajador y pobre a la vez, que es una cosa que antes era inconcebible y que ahora sucede. Y sucede todos los días. Eso también es una cuestión de democracia. Eso también es una cuestión de democracia. El derecho a que los trabajadores en este país puedan ganarse la vida es una cuestión de democracia. Y es una cuestión de decisiones públicas, porque las reformas laborales no eran inevitables. Las reformas laborales que han hecho no eran inevitables. Son cuestión de voluntad política. Son las que han querido hacer. Poco a poco hemos ido sabiendo por qué. Hemos ido sabiendo quién le llenaba los sobres y quién le pagaba los sobresueldos a los que hacían esas reformas laborales, que eran los que se beneficiaban de esas reformas laborales. Así que lo que tenemos también en el terreno económico es una democracia secuestrada. Y de nuevo lo que necesitamos es recuperar la democracia. Para eso hace falta herramientas de participación en la sociedad civil, como fue el 15M, como es Juventud Sin Futuro, el colectivo en el que yo milito, pero como es también Podemos, como son también herramientas que tienen que entrar a saco en las instituciones. El otro día un compañero en un acto decía una cosa bastante graciosa y se la voy a quitar. Era un compañero de creo que de Getafe o de Móstoles, de un pueblo del sur de Madrid, que decía: nos vamos a presentar a las elecciones municipales y vamos a entrar en el ayuntamiento como Clint Eastwood al final de Sin Perdón, pegando una patada en la puerta y diciendo: ¿quién es el dueño de este cuchillo? Bueno, pues es un poco eso. Hay que abrir las puertas y las ventanas de las instituciones. Y hay que empezar a ver qué han estado haciendo con lo que nos pertenece a ellos. No por odio, por venganza ni por revolución, sino por necesidad de recuperar la democracia, porque las instituciones no pueden estar secuestradas y al servicio de unos pocos si quieren ser democráticas. Para ser democráticas tienen que estar al servicio de todos. Así que empezamos a tener que pensar que la transición que hicimos en el 78 nos fue muy bien, pero que quizá no es todo lo completa que debía haber sido, que quizá en los últimos años esto ha ido a peor y que quizá necesitamos una segunda transición. Necesitamos volver a darle una vuelta a nuestra democracia para que sea una democracia de calidad, equiparable a las del resto de países. No estamos planteando tampoco una locura. Lo que estamos planteando es que queremos una democracia como la del resto de los países, con derechos sociales, con control de los políticos, sin escándalos de corrupción todos los días,
Este es otro argumento que la gente da. No, es que corruptos hay en todos lados. Sí, corruptos hay en todos lados, pero yo no conozco un solo país de Europa en el que los jueces hayan dicho del partido en el gobierno que se ha beneficiado de una trama como la Gürtel. Eso no es un caso aislado de corrupción ni es normalidad democrática. Eso es el partido del gobierno al servicio de una trama de corrupción, cobrando de una trama de corrupción y llevándoselo muerto. Y eso tampoco es democracia. Porque cuando la corrupción entra en la política, la democracia sale por la ventana. No porque yo lo diga, sino porque cuando uno cobra un sueldo, se debe a sus jefes. Y cuando el sueldo se lo están pagando en P y se lo están pagando empresarios interesados en ganar más dinero a costa de los derechos de la gente, lo que estás haciendo es perder derechos en favor de empresarios que están corrompiendo a los políticos. Democracia también es controlar a los políticos. Y controlar a los políticos no es solo controlarles en términos de corrupción, es controlarles también cuando toman medidas y decisiones que uno no quiere que tomen. Si hubiera habido en 2010 mecanismos de control de los políticos, Zapatero no hubiera podido hacer lo que hizo. Cuando Zapatero fue al Congreso y dijo voy a hacer esto, me cueste lo que me cueste, en realidad lo que estaba diciendo es voy a romper el contrato que he firmado con mis votantes. Les he dicho a mis votantes que voy a tomar unas medidas y voy a tomar exactamente las contrarias. Y eso es lo que le está costando al Partido Socialista, la crisis que le está costando. Haber gobernado contra lo que sus votantes les habían pedido una vez más. Que no es ni la primera, ni me temo que sea la última si la gente les sigue votando. El problema es que cuando los políticos tienen carta blanca para hacer lo que quieran con nuestro voto cada 4 años, hacen lo que quieren con nuestro voto cada 4 años. Y necesitamos mecanismos de rendición de cuentas. Necesitamos poder decirles a políticos como Zapatero, si no gobiernas con tu programa electoral, te vas. Porque tu programa electoral es un contrato que has firmado conmigo. Yo te he delegado mi voto y te he delegado la representación para que hagas una cosa, no para que hagas la que quieras. Rajoy llegó al gobierno con un programa electoral que no tiene nada que ver con lo que está haciendo. Eso tampoco es democrático. No es democrático, es un fraude. Es un fraude. Lo de Rajoy y lo de Zapatero. Las dos cosas son fraude. Y esto, de nuevo, no es de izquierdas ni de derechas. Tiene que ver con cumplir las promesas que se le hacen a la gente. Porque si cualquiera de los dos se hubiera presentado a las elecciones con un programa que avanzara lo que luego hicieron, es probable que no les hubiera votado nadie. Es muy probable que no les hubieran votado nadie. Si hubieran avanzado las reformas laborales, si hubieran avanzado el artículo 135 de la Constitución, si hubieran avanzado los recortes, si hubieran avanzado el anteponer el pago de los intereses de deudas que no hemos contraído por parte de la ciudadanía, perdiendo derechos todos los días y perdiendo prestaciones todos los días y perdiendo una cosa que es muy importante y que no se dice nunca. No nos quitan solo servicios públicos con el pago de las deudas que no hemos contraído, nos quitan la oportunidad de regenerar el país, porque regiones como esta, regiones como Castilla-La Mancha, necesitan inversión para regenerarse. Castilla-La Mancha está económicamente en una depresión, lo que se llama una depresión. Todo lo que tenía que ver con el sector de la construcción está cerrado y no hace falta ser muy listo, solo hace falta darse una vuelta por cómo están todas las naves que están cerradas, por cómo están todas las empresas que antes estaban llenas de trabajadores y que ahora no los tienen. Y el problema no es que los dueños de esas empresas no quieran contratar trabajadores, el problema es que no tienen clientes y no tienen demanda, porque no hay demanda de construcción en este país. Y hace falta mucho dinero y mucha inversión para regenerar la economía, porque la construcción pesaba en la economía de este país un 20%. 2 de cada 10 euros que había en este país eran de la construcción. Esos 2 de cada 10 euros se han ido y no van a volver, porque las viviendas están construidas, no se van a ir y no hay más gente. Así que necesitamos invertir en otra economía, en otros sectores de la economía que nos permitan reactivarnos. Y ese dinero que hace falta para invertir en otros sectores de la economía, en todas las grandes crisis de la historia y en todos los países, ha sido dinero público. Han sido grandes bolsas de inversión del Estado. Desde los Estados Unidos en la Gran Depresión, hasta los dragones asiáticos, cuando hicieron toda la inversión en astilleros y en manufacturas, pasando por los países de América Latina en los años 90. Toda salida de una crisis como la que está viviendo España pasa por grandes inversiones de dinero público. Me da igual que sean del Estado o de la Unión Europea, pero necesitamos inversiones de dinero público, por ejemplo, en energías renovables, que éramos un país puntero y hemos perdido la cabeza mundial del mercado de las energías renovables, como hemos perdido un montón de cosas porque no hay dinero para invertir. Necesitamos ese dinero. Así que el dinero que está hipotecado en intereses de deudas que no hemos contraído, necesitamos recuperarlo y necesitamos que los ricos paguen. Y esto que parece una obviedad,
Pues no es tan obvio, porque la mayor parte de la riqueza en este país no viene ni de los salarios ni de las pequeñas y medianas empresas. Hay un montón de dinero en este país que no está pasando por Hacienda, que no está pasando por Hacienda como pasamos cualquiera de los que estamos aquí. Cada vez que nos compramos un café y pagamos el IVA, o cada vez que cobramos un salario y pagamos el IRPF. Nosotros, todos y todas, pagamos impuestos. Y ellos no. Tienen mecanismos como la SICAV, en la que si tú tienes 4 millones de euros, tributas al 1%. Tienen mecanismos como la evasión fiscal. Tienen mecanismos de amenaza a Hacienda, de decirle, me llevo la empresa si usted me quiere cobrar impuestos. Tienen mecanismos para no pagar impuestos, precisamente los que más tienen. Y hay que hacerles entender, y yo creo que hay que hacérselo entender de la mejor manera posible, que ser un patriota no es llevar una bandera de España en la muñeca. Que ser un patriota es que cuando tu país necesita regenerarse económicamente, tú, que eres el que más tienes que contribuir. Que llevar la bandera de España en el yate no es ser un patriota, es ser un golfo. Que tú tienes que contribuir, que tienes que pagar tus impuestos, que tu país necesita el dinero de esos impuestos. Y esto tampoco es un planteamiento revolucionario, tampoco es un planteamiento de venganza y tampoco es un planteamiento de extrema izquierda. Es un planteamiento sencillamente sensato, que los que tienen muchísimo y no pagan nada, paguen para que todos podamos vivir en sociedad. Porque lo que hay que pagar para que todos vivamos en sociedad, lo necesitamos todos. Para que esto no sea la jungla, para que sea una sociedad, y para que podamos vivir en comunidad, y para que nuestros críos puedan ir al colegio tranquilamente, y para que nuestros abuelos puedan ir a residencias y no morirse de asco, y para que puedan cobrar pensiones, y para que todos tengamos hospitales cuando tenemos un problema de salud. Para todo eso hace falta que paguen impuestos, que es una cosa bastante sencilla, que no es ninguna barbaridad. Lo hacéis todos los meses, o todos los trimestres, depende si sois autónomos, pero lo hacéis. Y todos los días a través del IVA. Así que hay una dimensión económica y hay una dimensión de reparto de la riqueza, de la democracia, que también tenemos que poner en valor, porque sin eso tampoco hay democracia. Y para que todo esto pase, nos tenemos que atrever. Y vuelvo un poco a lo que decía al principio. Yo vengo de Madrid, pero tengo raíces también manchegas, de un pueblo de La Mancha, y yo sé lo que es y yo sé lo que cuesta. Sé que no es fácil. Yo sé que es más fácil hacer política en las ciudades, que es más cómodo hacer política en las ciudades, que uno se siente más anónimo y más cómodo cuando se implica en algo y se significa en las ciudades. Pero es fundamental que interioricemos que hacer política no es hacer nada contra nadie. Que hacer política es sencillamente hacerse cargo del deber cívico de participación y de la necesidad que tenemos todos de hacernos cargo de la política para que no nos la hagan los que nos han estado robando 30 años. Necesitamos recuperar el control sobre lo que nos pertenece, sobre la democracia. Y a quien nos diga, no te signifiques, lo que hay que decirle es, no, te toca significarte a ti que te están robando. Quien se tiene que significar eres tú que te están robando. El que lo está haciendo mal no soy yo, el que lo está haciendo mal eres tú, que estás pasando mientras te roban. Esa es la actitud estúpida. Esa es la actitud estúpida. El coste no es hacer política, el coste es dejar de hacerla y dejar que te la hagan. Y eso es fundamental. Y es fundamental que lo tengamos en la cabeza. Y es fundamental que tengamos en la cabeza que hay que perderle el miedo. Me decía un compañero cuando veníamos para acá que los del PSOE de la Roda han contraprogramado este acto y han montado otro, porque bueno, deben estar los pobres, me imagino, ¿no? Y han montado otro acto y tal. Bueno, eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Que haya actos, que haya charlas, que haya gente juntándose para participar y para discutir de política es lo mejor que puede pasar en estos momentos, incluso aunque estén tan equivocados como para volver a votar al PSOE. Incluso en ese caso, es lo mejor que nos puede pasar. Es lo mejor que nos puede pasar, que la gente se vuelva a ocupar de lo de todos, que no se lo vuelva a delegar y a dejar a señores con traje y corbata, a Cospedal y a toda la panda de golfos que nos están gobernando. Si es que sabemos que nos están robando. Sabemos que nos están robando. Necesitamos recuperar la política para evitarlo, sin más. Eso no es, de nuevo, un comportamiento revolucionario, es un comportamiento simplemente democrático y que debe ser tratado como de normalidad democrática. Y cuando alguien nos diga, eso que estás haciendo es radicalismo, no te signifique, lo que hay que contestarle es, lo que estoy haciendo es recuperar la democracia para mi país. Para mi país. Y habrá patriotas de estos, de la banderita en la muñeca, que se llenen la boca de España y de patriotismo para decirnos que lo que nosotros hacemos no está bien. Bueno, pues el patriotismo es esto. El patriotismo es esto. El patriotismo es juntarte con la gente de tu pueblo, con la gente de tu barrio, con la gente de tu ciudad, con la gente de tu país para construir una sociedad mejor. Eso es patriotismo. Todo lo demás es charlatanería.
Todo lo demás es charlatanería. Celebrar muy fuerte los goles de la selección está muy bien, pero eso es un partido de fútbol y no cuenta. Lo que cuenta es esto. Lo que cuenta es construir todos los días sociedades mejores, países mejores, ciudades mejores y pueblos mejores en los que podamos vivir. Eso es lo que cuenta. Ay. Sí, claro. Es que todo esto que nos has dicho está muy bien. Lo sabemos casi todos, me parece. Perdona, va a haber ahora un turno de preguntas. No pasa nada. No, hombre, yo es que digo, todo esto me parece fenomenal, pero yo he venido aquí a que nos des qué soluciones para funcionar. Todo esto ya, yo lo vi en mi época de estudiante, la transición, aquí no ha habido nunca democracia. Pero yo no, que tal yo no lo he vivido. Tú me dejas lo que hable. Pero vamos a dejar al compañero que ha cogido la palabra, que no pasa nada. No pasa nada, porque ahora no sigue, lo que habla. Sigue. Yo es que creía que fueras un poco más amable. Era mi intención, pero vamos, pues sigue, váyate. No pasa nada. Pero digo, ¿me puedes plantear la pregunta de una forma un poco más concreta? ¿Qué es ir más al grano? No, claro, ir más al grano es qué hay que hacer para que esto suceda. Yo no voy a venir a la Roda, ni voy a ir a ningún sitio a decirle a la gente de ese sitio lo que tiene que hacer para arreglar las cosas. ¿Somos el círculo? ¿Somos un sucedáneo de Podemos? No, precisamente lo que yo creo, Tenemos que tener unas directrices para funcionar todos igual. Yo no he venido a dar directrices, no. Ni lo voy a hacer en ningún sitio. Yo ni he venido a dar directrices ni lo voy a hacer en ningún sitio. Me parece que lo que tenga que hacer cada círculo y lo que tenga que hacer cada agrupación de personas que quieren recuperar la política en su territorio es juntarse y decidir qué quieren hacer con su territorio. Si hay alguien que viene a deciros lo que tenéis que hacer, mal. Porque los problemas de la Roda yo no los conozco. Lo sabemos en la Roda. No, me refiero que cuál es el funcionamiento en sí. O sea, a ver las actitudes que debemos tomar, a quién podemos recurrir en un momento determinado, si tenemos servicios jurídicos, si tenemos no sé qué, estas historias. Yo te diría que eso no lo es. Y yo no tengo miedo a mostrarme en ningún sitio, pero para nada. Que te lo digo, si yo lo tengo hecho todo. Perdona. Te diría que lo hables. Vamos a seguir. Te diría que lo hables con los compañeros del círculo de la Roda, que lo hables con Frank, que forma parte de la extensión de Podemos, que lo hables con Ángel Luis, que es miembro del Consejo Ciudadano Estatal y que te sabrán orientar. Yo no tengo ningún cargo tanto de Podemos y no doy directrices a nadie en ningún sitio. Disculpa la interrupción. Nada, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bueno, quería decir que hay una particularidad de la situación que estoy contando y de la que venimos hablando como crisis de régimen, y es una crisis de régimen por varias cosas. Es una crisis de régimen por lo que estamos contando, porque ya la corrupción ha puesto en entredicho a los dos grandes partidos, porque efectivamente los derechos sociales, sin una estructura económica que los soporte, sin un país en el que los ricos pagan impuestos para que todos podamos vivir en sociedad, es muy difícil que los derechos sociales de todo el mundo se respeten y que por tanto todos y todas seamos ciudadanos libres e iguales. Es una crisis de régimen también que tiene un componente generacional y que tiene que ver con la gente joven. Y esto no quiere decir que esto vaya de jóvenes contra mayores, que no va de esto. Pero hay un componente generacional en la crisis. La generación a la que yo pertenezco, y es por generación me refiero a una cosa bastante amplia, que va desde los que tienen 20 años hasta los que tienen 40 ahora mismo, estamos viviendo un momento social y político que no se parece en nada al que han vivido las generaciones anteriores. Por una parte está el elemento político y está la ilusión que nos hace la oportunidad de cambio que está abierta en este país y que yo creo que vamos a aprovechar. Pero por otro está el elemento social. Para nosotros, la Constitución del 78 y todos los derechos que recogen, podemos discutir si esa Constitución nos parece bien o mal, pero es sencillamente mentira. Ninguno de los derechos fundamentales que esa Constitución reconoce está hoy vigente para todos nosotros. La Constitución dice que tenemos derecho al trabajo y más de la mitad no lo tenemos. La Constitución dice que tenemos derecho a la vivienda y salió una estadística el otro día que decía que 8 de cada 10 jóvenes menores de 30 años viven con sus padres. Dice que tenemos derecho a la vivienda y hay jóvenes desahuciados. Reconoce toda una serie de derechos que son sencillamente mentira a día de hoy.
Y no es que esté mal que la Constitución lo reconozca, lo que está mal es que sean mentiras y que no se cumplan. Eso tiene que ver con lo que en Juventud Sin Futuro llamamos la situación de paro, exilio y precariedad. El paro, pues está claro, no os lo tengo que explicar, y menos en Castilla-La Mancha, que es una de las regiones que más sufre el paro juvenil en España. El exilio es como nosotros llamamos a los emigrantes, a la gente que se va. Sabemos que tiene una parte de provocación, que es una barbaridad hablar de exiliados, como se hablaba de exiliados cuando era Franco quien echaba a la gente del país. Pero hablamos de exilio porque cuando nos fuimos a la definición del diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, el diccionario decía que exiliado es todo aquel que abandona su tierra por razones políticas. Y nos parecía que hablar de exilio para provocar era una buena forma de señalar que la gente que se va de este país, que son más de 1 millón desde 2012, es una barbaridad, 1 millón de personas desde 2012 en un país que tiene 46 millones de habitantes. Que toda esa gente que se está yendo del país, no se está yendo del país porque sí, se está yendo por toda la situación que estamos relatando. Y es importante que nos expliquemos y que nos contemos y que nos demos cuenta y que ellos también se den cuenta y que se pongan en común entre ellos en las ciudades en las que están, que no se han ido porque son unos fracasados, que no se tienen que frustrar, que no se tienen que deprimir y que no tienen que sentir, que el problema es un problema de su proyecto personal de vida. El problema es que tienen un país que no les ha dado oportunidades para quedarse y que a fuerza de probar y fallar se han tenido que ir a buscarse la vida a otro sitio. Y nos parece que eso tiene causas y tiene culpables. Y que esas causas y que esos culpables de que se vayan había que señalarlos. Que esas causas son políticas y que había que decir que la gente no se va del país como llueve, que el paro no surge como llueve, que la crisis no surge como llueve, que esto tiene causas, tiene causantes. Hay políticas que nos han llevado a esta situación y lo que es muchísimo más importante, hay otras políticas que se podían haber hecho, que se pueden hacer y que nos pueden sacar de esa situación. Eso lo queríamos señalar. Y luego la situación de precariedad de la juventud, que es la que tiene que ver con lo que decíamos antes, con la posibilidad cierta en este país de ser trabajador y pobre a la vez. Y eso no existía antes. Quien tenía un trabajo no era pobre. Quien tenía un trabajo sabía que no era pobre. Podía tener poco dinero, podía ir más ajustado, pero no era pobre. Ahora es perfectamente compatible tener un trabajo con tener que seguir viviendo en casa de tus padres, con no tener un euro jamás para absolutamente nada, con no poder hacer planes a 2 meses vista, porque el contrato de trabajo te lo han hecho a 5 horas y para un mes, te lo han hecho a 5 horas a la semana y para 1 mes y medio. Por todas esas razones, la precariedad es una realidad que ha venido para quedarse y con la que nos tenemos que enfrentar y con la que tenemos que confrontar. Y es posible que la forma de enfrentar este fenómeno tenga que ver con nuevas formas de hacer política y no, por ejemplo, con la defensa de los derechos laborales en sindicatos. Quien trabaje en una empresa y tenga un contrato indefinido podrá perfectamente defender sus derechos laborales con otros trabajadores en la empresa. Pero quienes no hemos tenido un contrato de más de 1 año de duración en nuestra vida, tenemos muy jodido afiliarnos a un sindicato, tenemos muy jodido juntarnos con nuestros compañeros y tenemos muy jodido defender nuestros derechos laborales a través del trabajo. Así que es probable que también necesitemos las iniciativas políticas ciudadanas para reclamar la redistribución de la riqueza por otros cauces, que no sean necesariamente el del lugar de trabajo y que tienen que ver con cosas que desde Podemos se han propuesto, como la renta básica. El contexto político para la gente joven y el contexto político de paro, exilio y precariedad no permite pensar que esto de la renta básica sea un capricho, sea una cosa que decimos para que nos den un dinero para vivir del cuento. Entre otras cosas porque con 600 euros al mes se puede ir tirando, pero no quiere vivir nadie. Nadie quiere vivir con esa cantidad de dinero toda su vida. Pero tiene sentido que en un país en el que más del 50% del dinero que hay en el país, esto lo voy a tratar de explicar bien porque es difícil de entender y sobre todo es difícil creérselo, más de la mitad del dinero que hay en este país son rentas del capital y no del trabajo. Esto quiere decir que más de la mitad del dinero que hay en este país no viene de los salarios y no viene de las economías familiares, sino que es dinero especulativo, que ni lo olemos, que está en la especulación inmobiliaria, que está en los bancos, que está en los fondos de pensiones, que está en los fondos de pensiones también en los vuestros. Lo que pasa es que quien tenga un fondo de pensiones tiene un pellizco tan pequeño del total que no importa,
son los grandes fondos de pensiones y las grandes gestorías de fondos de inversión las que tienen que pasar por caja. El problema no es el ahorro, el problema no es el que lleva trabajando toda la vida y ha ahorrado 20 o 30.000 euros y los tiene en el banco. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. El problema son los que están especulando con el futuro de una generación entera, con el dinero metido en, vaya usted a saber qué cosas, casi nunca en la economía productiva de este país. Y con eso hay que hacer dos cosas. Y hay que hacer dos cosas para que los jóvenes de este país tengamos alternativas. Y para que los jóvenes de esta región tengan alternativas. De esta región en particular, que es una región, ya digo, especialmente afectada por esta crisis. Y por cómo se ha gestionado esta crisis. Y es obligar a ese dinero a que circule, obligar a ese dinero a que esté en los canales de la economía real, o sea, que no esté en una cuenta, en un paraíso fiscal, sino que esté produciendo en una empresa en su país y además que pague impuestos. Es fundamental, y es fundamental redistribuir riqueza. Y se me ocurren pocas formas mejores de redistribuir riqueza y de generar oportunidades que la renta básica, pero supongo que esto va a ser polémico y que lo vamos a discutir después. En todo caso, y ya cierro para que pueda haber más intervenciones críticas como la del compañero, o menos críticas, pero para que cada uno diga lo que quiera, y aunque el compañero insista en que ya lo sabe, yo creo que es fundamental. Pero déjame acabar, y ahora ya tú te explayas. Es fundamental que pensemos todo el rato en dos palabras. La primera, miedo. Nos tenemos que quitar el miedo de encima, tenemos que perderle el miedo a la política y a la participación política y a poner la cara y a ir a manifestaciones y a participar con nuestras familias, con nuestros amigos y con nuestros vecinos en todo lo que nos apetezca participar, porque lo que estamos haciendo es ejercer la democracia y nadie nos puede decir que ejercer la democracia está mal. Ejercer la democracia está muy bien. Y lo segundo es la ilusión. Hemos conseguido, después de muchos años en este país, que la política no sea una cosa que apeste, que la política sea una cosa que ilusiona y que haya una oportunidad de cambio que ilusiona, aunque la oportunidad de cambio pase porque un tío con barba y coleta sea presidente del gobierno de este país. Pero es probable que un tío con barba y coleta sea presidente del gobierno de este país sea la única opción que tenemos los ciudadanos, la gente de abajo, los cualquiera, de recuperar la política para nosotros y de quitársela a los que nos la han robado. Así que a perder el miedo y a recuperar la ilusión, compañeros. Acabamos de empezar el turno de preguntas, ¿vale? Vamos levantando la mano y os voy dando, voy cogiendo 4 y luego otras 4. Vale, primero el compañero, luego usted y luego él. Buenas tardes. Para hacer dos preguntas que quería hacer. ¿Por qué lo que acaba de decir, que no han quitado, no han arrancado los carteles aquí del puerto del círculo? ¿Por qué no lo denuncian luego cuando vaya mañana a caso? Lógicamente, pues aquí los medios de comunicación de la Roda y ya mantra son... Te la contesto así, así no tardas. ¿Por qué no me van a dejar? Porque yo no elijo el guión. Créeme que tengo 17 cosas que decir en todos los programas y no me dejan todos decir los informativos de la mañana de aquí del pueblo. O sea que se eche un cable. Bueno, pues eso sí se puede dejar. La segunda pregunta, ¿por qué en el discurso no lo, yo qué sé, en vez de tan machacón, no lo explicáis un poquillo? Porque no sé si es que de miedo por el discurso que hacéis o por lo que viene. Y ya, contestando al compañero este que ha dicho antes, que no se puede hacer por votar para que cambiemos el gobierno de este pueblo, porque debemos 16 millones de euros, no sabemos dónde estar el mañana. Quería hacer una pequeña reflexión sobre el resurgimiento de aquellos grupos políticos que hoy están naciendo. Y de una forma irónica, yo diría que hay que darle gracias al bipartidismo que estos grupos estén surgiendo. Por algo muy trascendental, es que le están enseñando al pueblo a construir su propio pensamiento. El bipartidismo ha generado en la estructura de la sociedad española un gran eco que puede conllevar a la reconquista de un poder con un alto nivel de la participación ciudadana. Y una pequeña respuesta que se le podría dar aquí al compañero es que en el resurgimiento de todos estos grupos
que yo no los llamo ni de izquierdas ni de derechas, que creo que es un pecado que se puede estar cometiendo, porque nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas. Somos hombres y mujeres pobres con una gran dignidad, pero que no se aprovechen del pensamiento del ser humano. Yo considero que aquí hay que construir, para mi pensamiento, dos cosas importantes. Ampliar el proceso de la participación ciudadana para que el pueblo pueda elegir a sus gobernantes de turno y cambiarlos en su debido momento. Una parte importante es que con la participación ciudadana se puede ayudar a decidir el cambio de una estructura política de un país como este. Es importante que nosotros juguemos un papel trascendental en la vida social, económica y política de este país. Y ese pensamiento es plasmando el día a día que está sucediendo en cada una de las regiones de este país. Porque, compañeros, quienes estamos aquí en el piso tocando madera, somos los que estamos sufriendo el verdadero pensamiento de la delincuencia de la clase política. Es importante el cambio en la estructura de la Constitución española, en el proceso político, me encamino en ese. Yo no considero que gobernantes permanezcan 10, 15 o 20 años en un poder, y hago la pregunta, ¿ese poder será por idea? No, señor, eso es por estómago. Hay políticos que llevan 20 años gobernando una ciudad. Hay políticos que están en el Senado de la República de este país. Ojalá y fuera República. Perdona, compañero. Vale. Aquí hay senadores que llevan más de 15 años gobernando. ¿Qué pasa con ellos, compañeros? Tenemos que revocar los mandatos de los gobernantes de este país. Hay que cambiar permanentemente, porque ese es un fenómeno trascendental para que se acabe la corrupción. La corrupción se acaba en la misma medida en que permanentemente estemos cambiando los gobernantes y les estemos diciendo a ellos, quítese del medio, porque aquí viene gente con capacidad intelectual, con dinámica política, con pensamiento de un pueblo, para que vengan a gobernar ellos y no otros que se están aprovechando del dinero y del pensamiento de un pueblo. Compañero, dejar que acabe. por último le digo, Si puedes precisar un poco, que si no se nos va el tiempo. compañeros, como eslogan, debemos de decir, pueblo entero, venga a gobernar con nosotros. Así debemos de hacer una buena política. A ver, dejamos, escuchamos. Compañero Ángel, como decías, de cosas concretas. El título de la ponencia, como la introducción de Ramón, no es baladí, y no lo hemos hecho desde el Círculo de la Roda por primero que se nos ocurra. Lo hacemos porque desde el Círculo de la Roda hacemos un llamamiento a toda la gente que esté aquí y a los que no están, a los que no han venido, nos puedan ver a través de los medios. Es decir, nadie va a venir a decirnos cómo tenemos que hacer las cosas. Y Ramón, que sabrá mucho de lo que pasa en Madrid, pues efectivamente lo que pasa en la Roda no puede conocer ni oír de lo que me cuenta. Lo que me cuenta para mí. Las cosas las tenemos que cambiar los que estamos aquí, los que somos de la Roda, los que vivimos aquí. Y la necesidad de participación de la ciudadanía en política lo hemos hecho para animaros, para intentar que os acerquéis al círculo, para que la sociedad civil de la Roda se organice, que es lo que más miedo tienen los dirigentes, que la ciudadanía se organice y piense y empiece a pensar por sí mismo. Y por eso se hace esta reunión y se ha hecho esta charla. Entonces, una invitación a todos los que estáis aquí, a los que conozcáis, a los que tengan simpatía por Podemos, a los que no lo tengan, a participar, a hacer propuestas, a que podamos ser capaces de articular un partido político con opciones de futuro gobierno en el Ayuntamiento de la Roda. Y por otro lado, sabéis que
que nos juntamos cada 15 días en una sede provisional que tenemos que nos han cedido los compañeros de comisiones obreras. ¿Vale? Y ya, al margen de esta cuña para animaros a que participéis, a mí me gustaría, Ramón, si puedes hacer una valoración del documento que ha presentado Navarro y Torres como borrador del posible programa económico, aunque sea muy por encima, y otra cosa de las que a mí me preocupan. Es decir, ¿tú crees que con esas propuestas la pequeña y la mediana empresa tiene que tener miedo de que Podemos llegue al gobierno? ¿Contesto esto y luego sí, seguimos? Vale. Bueno, a ti, compañero, te he aplaudido, no te voy a contestar. No hay mucho que decir. Ha habido un compañero por allí que me decía, en 4 es imposible meter un tema que ellos no quieran. Es completamente imposible. O sea, a mí me encantaría poder contar el próximo día que vaya que nos han arrancado aquí los carteles, pero me encantaría poder contar un montón de cosas más que no puedo porque esto es una cosa que... O sea, yo entiendo que se perciba así, pero es que no, o sea, es que no pintamos nada. Nos invitan allí, vamos a hablar, pero vamos a hablar de los temas que nos ponen. No tenemos ninguna capacidad para nada. Alguna vez le propones un tema y te lo metes, o no. Depende de... O sea, esto no se rige por un criterio político, ellos se rigen por un criterio de audiencia. De hecho, nosotros vamos porque damos audiencia, lo cual es muy buen síntoma. Lo cual significa que en este país la gente se ha cansado de ver a Belén Esteban y a Carmele Marchante y la gente quiere ver tertulias políticas en las que la gente va a discutir y a decir cosas nuevas. Eso es maravilloso, pero no hay que confundirse, nosotros no controlamos el programa. Al programa nos invitan porque damos audiencia. El día que el pico de audiencia baje, cuando yo estoy hablando dejo de ir, seguro. Vamos por eso, nada más. Con lo cual es muy difícil. Y luego has dicho otra cosa que no he entendido muy bien y que me gustaría que me la repreguntaras. Lo de que si el miedo por lo que viene... Sí, lo que acabas de decir antes tu compañero Getafe, que cuando entra al ayuntamiento como físico, encontrar un actor que a mí mucho, pero tampoco se puede dar ese discurso, pero la poca gente que se mete, en vez de meterse, se sale. No, el compañero a lo que se refería... En este pueblo hay muchas caras. El compañero de Getafe es en una expresión que es muy graciosa, sí, pero que nadie va a entrar dando una patada de la puerta a un ayuntamiento. Sabes que a vosotros una mínima así expresión te ganas una opinión directa. Pues es probable, pero si de vez en cuando, cuando nos juntamos para hacer política no podemos hacer una broma, pues ya nos han matado. Mira, es lo que hay. Nadie va a entrar en un ayuntamiento pegándole una patada a la puerta. Vamos a entrar en los ayuntamientos porque vamos a ganar las elecciones. Por eso vamos a entrar en los ayuntamientos. Lo que quería decir el compañero es que hay muchos ayuntamientos que se han convertido en pocilgas y que están llenos de escándalos de corrupción que conocemos y que no conoceremos hasta que no entremos en los ayuntamientos. Que hay un montón de cosas que cuando se auditen van a cantar la traviata. A eso se refería el compañero. Sí, pero luego se van a ir de manitas y no nos van a hacer nada. Bueno, ya veremos. Ya veremos. Continuo que ha dicho Continuo esta mañana. Ya veremos. Ha dicho... Mete la mano. Ay, perdona, que mete la mano. Joder, sí. Eso es una cara dura, no le hacen nada a nadie. Bueno, yo creo que las cosas se pueden cambiar. O sea, yo creo que la mentalidad de que se van a ir de rositas es una de las cosas con las que estamos acabando. O sea, si no hubiera pasado en este país todo lo que ha pasado, y si este país no se hubiera agitado políticamente como se ha agitado, es muy probable que la mayoría de escándalos de corrupción no hubieran salido y no estuvieran acabando con los responsables en prisión. Ahora da la sensación de que empiezan a pagar las que hacen. Y yo creo que eso no se lo debemos ni al gobierno, ni a la oposición, ni siquiera a los jueces. Se lo debemos a la presión de la ciudadanía. Y eso es el resultado del ciclo político. La política cuenta hasta para eso. Y es importante y está bien. Y luego contesto al compañero. Valorar el documento económico de Podemos así a bote pronto es igual una putada de pregunta, pero lo intento. Yo creo que es un documento que fundamentalmente hace, desde la perspectiva económica, dos cosas. Una, hacer una propuesta que tiene que ver con la articulación de los estados de bienestar europeos desde después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, una propuesta socialdemócrata, que son las propuestas que ha habido y que han gobernado en Europa con nombre conservador o con nombre socialdemócrata durante los últimos años, que tiene que ver con la defensa de los pilares fundamentales del estado del bienestar.
de los últimos años hasta que dejaron de defenderlas. Pero tiene que ver fundamentalmente con la defensa de los pilares del estado del bienestar. Y luego, desde la perspectiva de los incentivos de la economía, es una propuesta que pone sobre la mesa una cosa que es un concepto un poco complicado y que os va a aburrir, pero como me lo han preguntado lo contesto. Hasta ahora, todas las políticas económicas que se estaban haciendo en torno a la crisis eran políticas que incidían en la oferta. Y estos son políticas que quieren incidir en la demanda. ¿Esto qué significa? Significa fundamentalmente que quien tiene un bar, el problema que tiene no es que le pague mucho dinero a los camareros, es que no tiene clientes. Y para que tenga clientes, no se va a resolver el problema del que tiene el bar bajándole más todavía el sueldo a los camareros. Lo que hay que hacer es regenerar la economía. Hasta ahora, lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo los gobernantes, nosotros no lo estamos haciendo, para salir de la crisis es bajarle el sueldo sistemáticamente a los camareros. Pero eso, además de joderle la vida a los camareros, es pan para hoy y hambre para mañana. Es una propuesta que no está resolviendo el problema de fondo. El problema de fondo es que no hay clientes. Y no hay clientes porque la gente no tiene dinero. De forma que, a mí me parece que es un documento que a mí me gustaría que hubiera ido un poquito más allá en algunas cosas. Por ejemplo, en el asunto de la renta básica, en el que yo he estado bastante implicado, me parece que podía haber sido un documento algo más valiente, pero que en todo caso le planta cara al problema fundamental que tiene este país, que es regenerar la economía, y al que no le ha plantado cara ningún otro programa de gobierno de ninguno de los grandes partidos. Hay que regenerar la economía, necesitamos decidir en qué sectores de la economía invertimos para regenerar todo lo que se nos ha venido abajo. Y para regenerar la economía, lo que hace falta es pasta. Hay que ver de dónde la sacamos y empezar a invertir. Fundamentalmente es un documento que lo que dice es eso. Si queréis que entremos más al detalle, entramos más al detalle. Seguramente tendría que haber matizado más la pregunta, porque la pregunta intentaba que fuese más sencilla. ¿Tú crees que eso es un documento que se le puede calificar como de extremista radical? Es un documento que me juego la mano derecha a que el PSOE sacará, a no mucho tardar, uno prácticamente igual. Prácticamente igual. Otra cosa es que lo hagan. Porque del PSOE ya tenemos la experiencia de haber presentado programas de gobierno estupendos y haber gobernado con otro programa que no era el que presentaban. Pero a mí me parece que es un programa francamente asumible. Es un programa francamente asumible. Una de las críticas que más se nos está haciendo, y seguramente en un pueblo como este, es que estos de Podemos son unos radicales. Radicales y unos extremistas. En una cosa solo. No lean, porque es un documento, desde mi punto de vista, tremendamente razonable, tremendamente social, y con todo el trabajo que hay que hacer de debatir, de dialogar, de tal, un programa, como bien dices, eso seguramente en el año 82 lo hubiese llevado, pero el programa del PSOE en el año 82 iba mucho más allá que este programa de Podemos. No, pero hay que decir una cosa, en una cosa sí somos radicales, somos muy radicales en la cuestión de la democracia, en que gobierna la gente y en que dejen de gobernar los golfos. En eso sí somos radicales. En todo lo demás, el que quiera participar, que se acerque. No hay que tenerle miedo. Si es que yo creo que una de las cosas que le tenemos que explicar a todo el mundo es que Podemos es una herramienta abierta y de participación en la que las propuestas las construye la gente. No se las inventa nadie en una camarilla. Las propuestas las hace la gente. Acércate, pregunta, anímate y participa, que no te compromete a nada. Acércate y echa un ojo. A ver qué pasa. Yo tengo para mí que la mayoría de la gente que se acerca le gusta. Vale, vamos a hacer otra ronda de preguntas. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Usted? ¿Queréis alguno más por ahí? ¿Y usted? Ahora hacemos Bueno, yo no sé si es pregunta o es aportación. Yo he estado aquí 3 años de maestro, consisto ahí en el José Antonio, que aún se sigue llamando José Antonio, y un lleno así, en un acto sencillico, aún antes de campaña electoral, me agrada verlo, porque no es normal en estos pueblos, como tú muy bien conoces, tanto en los pueblos manchegos como en La Roda, que lo conocemos bien. Entonces, celebro que estéis aquí, celebro que sin haber empezado a hacer nada, 275 votos en las elecciones europeas,